El día de ayer, entonces, lo que nosotros estábamos hablando era sobre el manejo de excepciones. Y como bien mencionamos, nos acaba de hablar un poco sobre las colecciones. De hecho, ustedes ya tienen cierta experiencia trabajando con colecciones y dependiendo del lenguaje de programación, cómo maneja este tipo de elementos. La cuestión con las colecciones es que es una manera sencilla de poder manipular la memoria dinámica. En estructura de datos, ustedes lo que hacían era que creaban nodos y creaban una lista enlazada. Ustedes tenían el struct y luego tenía un nodo con un apuntador a siguiente y de ahí creaban una lista de nodos. Si ustedes se acuerdan, tenían un puntero raíz. Ese puntero raíz apuntaba al primer nodo y de ahí hacían cualquier estructura de datos que ustedes quisieran. O hacían una estructura jerárquica como árboles, o hacían una estructura cíclica como los grafos, o hacían listas, una solamente, una enlazada de una rama o doblemente enlazadas o n-mente enlazadas. O sea, eso ya ustedes lo manipulaban de la manera que ustedes deseaban. Lo que pasa es que como nosotros manejamos mucho memoria dinámica, ya hay paquetes, ya hay clases especializadas para trabajar con estos datos dinámicos. Y todas estas clases reciben el nombre de colecciones. Hay diferentes tipos de colecciones, generalmente nosotros solo utilizamos una que ya la vamos a ver por la naturaleza de lo que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con los arreglos? Esto teoría de su curso pasado, ustedes ya lo saben, un arreglo, una estructura de datos estática, es la estructura de datos por excelencia que nosotros comenzamos a utilizar y generalmente lo utilizábamos con una dimensión y creábamos vectores. Sumamente veloz y sumamente eficiente porque me permite acceso de un orden constante a cualquiera de sus elementos. Si ustedes se acuerdan, ustedes decían el elemento en la posición del índice I y el cálculo, lo único que teníamos que hacer era la posición inicial y a esto le sumábamos ese índice por el tamaño del tipo de elemento y esto es de orden constante. De manera aleatoria puedo acceder constantemente a cualquier posición del array. ¿Tenía sus limitaciones? Claro que sí. En primer lugar, el tamaño estático. Ustedes comenzaban definiendo un array con una n cantidad de elementos y ya no podían utilizar más elementos. Además, es una estructura de datos homogénea. Tenía el mismo tipo de datos y lo tenía siempre. No podía cambiar el tipo de datos en tiempo de ejecución. Entonces, no solo estábamos obligados a utilizar el mismo tipo de datos, sino que además era un número finito de datos que nosotros teníamos que considerar. Y eso nos llevaba al dilema. Si nosotros colocábamos un tamaño muy poco, nos íbamos a quedar sin espacio. Y si nosotros colocábamos un tamaño exagerado, íbamos a desperdiciar memoria. Pensemos en el ejemplo que habíamos venido arrastrando, que a veces lo tomamos, a veces no, sobre una libreta de contactos. Nosotros no sabemos cuántos usuarios vamos a almacenar. Cualquiera puede decir, no, hombre, si es que 500 usuarios son más que suficiente para cualquier persona. Realmente no. O sea, realmente no sabemos eso. Bien, ok. La solución que propone este lenguaje de programación es un marco de colecciones. Java ofrece un conjunto de clases e interfaces diseñadas específicamente para manejar grupos de objetos. Una colección es un grupo de objetos. La ventaja principal es que manejan memoria dinámica, crecen y se encogen automáticamente según nosotros lo necesitamos. Y lo que nosotros nos vamos a enfocar hoy es en la colección más versátil y la que realmente con la que solemos trabajar. Aunque hay set y otro tipo de collection, nosotros usualmente solo utilizamos el array list. En caso de que usted llegue a necesitar otra, la misma naturaleza del programa se lo va a arrojar. Si usted ve que lo puede resolver con ArrayList, no se preocupe. Entonces, pensemos en esto. ¿Qué es lo que pasa? Bien,
Nosotros tenemos la gestión de memoria estática que hacían los arreglos. Entonces, nosotros en los arreglos tenemos un tamaño fijo. Nosotros aquí estamos viendo, ¿ok? Que queremos insertar un nuevo elemento y choca, ya no se puede. En cambio, cuando el array dinámico está lleno y quiero insertar un nuevo tipo de datos, el tamaño crece de manera dinámica y me permite a mí colocar ese elemento en la posición que yo desee. No, de verdad que me gusta más esta animación de aquí. Mejor esta de acá. Ok. Entonces, vamos viendo qué es lo que pasa. Ok. Vamos viendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que acontece. Ustedes esto ya lo han manejado, ¿sí? Ya lo han manejado muy bien. Un arreglo, ¿ok? Un arreglo es una colección estática. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a tener un array de contactos, inicializamos el array con 5 contactos. El tamaño es 5, la capacidad es 5. Pues obviamente, cuando yo quiero meter un sexto contacto, yo no lo puedo hacer. Eso me impide poder ingresar ese contacto. No hay espacio. Entonces aquí hay una excepción de que el índice de los arreglos está fuera de los límites permitidos. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Crear un arreglo más grande. En cambio, con el array list, lo que nosotros tenemos es una memoria dinámica. Con este array list, ¿ok? Nosotros vamos a crear entonces, ya no decimos contacto corchetes porque no es un arreglo. Decimos un array list cuyos elementos van a ser del tipo contacto. Y el objeto que estamos creando es de la clase ArrayList. Inmediatamente él me va a crear cierta cantidad. De momento dice, tenés cantidad, capacidad 3, tamaño 3. Quiero ingresar un nuevo elemento, él automáticamente agrega nuevo espacio en memoria dinámica y me permite a mí agregar ese elemento. De manera que yo originalmente no sé cuántos elementos voy a tener, pero si yo necesito en tiempo de ejecución más espacio, pues entonces esto va a crecer a medida yo vaya necesitando. Entonces, para declarar un array list, como nosotros acabamos de ver en la animación, ocupamos indicar el objeto que esta colección va a almacenar. Entonces nosotros conectamos la clase ArrayList, ¿ok? Y entre signos de mayor y menor que, colocamos el objeto que va a contener, ¿ok? La clase de los objetos que va a contener. En este ejemplo que está en pantalla, nosotros estamos viendo que estamos creando una lista de nombres, se llaman nombres, y son todos elementos del tipo string. El array list, véanlo como TDA, y eso ustedes lo aprendieron en estructura de datos. Tiene los métodos añadir, que me agrega un elemento al final de la lista, get, y le proporciona un índice que obtiene el elemento en una posición específica, set, índice, objeto, que reemplaza el elemento en este índice con este objeto, remove, y le pongo el índice que elimina un elemento en una posición, size, que me revuelve cuántos elementos estoy almacenando hasta el momento, is empty, que me permite saber si el array list está vacío. ¿Ok? Entonces, pensemos nosotros, y, ok, antes de llegar ahí, en el caso de la libreta, ¿sí? Nosotros teníamos una clase persona, ¿ok? Tenemos la clase persona, no hay ningún problema con ello. Entonces, nosotros también vamos a ocupar una libreta de contactos, ¿ok? Nosotros tenemos nuestra libreta de contactos. Nosotros sabemos, ¿ok? Nosotros sabemos que esto sería una agregación. ¿Por qué? Porque contactos va a tener adentro personas, pero las personas van a ser independientes a la libreta. Y aquí pensemos cómo vamos nosotros a pensar en el software, ¿ok? Porque vean qué interesante. Yo puedo tener
un usuario, ¿ok? Un usuario es una persona, ¿sí? Un usuario es una persona. Este usuario, a pesar de que es una persona, este usuario tiene contactos, ¿ok? Vean esta, vamos a cambiarle aquí, contactos, o voy a poner el nombre agenda, vaya. Esta persona va a tener una agenda, ¿ok? Y esta agenda, lo que tiene son un montón de personas. En el instante en que yo elimino el usuario, se elimina la agenda de contactos, pero las personas no. Este diagrama se debería de interpretar de esa forma. En cuanto a la cardinalidad, un contactos, una colección contactos, tiene muchas personas y un usuario tiene una agenda. Piensen en esto. Yo soy el usuario en mi teléfono. Yo tengo una agenda de contactos y esa agenda contiene personas, pero yo también soy una persona. La única diferencia es que estos contactos no van a ser usuarios. Acordemos lo que aprendimos de la jerarquía, de la gestión jerárquica mediante herencia. El usuario tiene todas las características de persona y encima tiene una agenda de contactos. La agenda de contactos contiene una colección de personas, pero estas personas, desde el punto de vista de los contactos, no son usuarios. Entonces yo puedo agregar a Cecia, a Jared, a Johnny, a Leonel, y yo soy el usuario y ellos son mis contactos. Si yo elimino mi cuenta, elimino mi agenda que hacía referencia a estas personas, pero las personas como tal siguen existiendo. Ahora bien, esto se da si yo tengo una base de datos de personas y yo tengo varios usuarios. Entonces, un usuario puede elegir dentro de esa base de datos de personas los contactos que quiera. Porque yo también podría tener, ojo, yo también podría tener una relación de este tipo. Es decir, si se elimina la agenda, desaparecen las personas. ¿Ok? Contactos. Bien, clicar. Yo lo puedo tener de esa forma. Que si yo elimino la persona, en cascada se elimina su agenda y en cascada se eliminan los contactos que tenía esa agenda. Son dos maneras muy diferentes de ver un sistema. Nosotros podemos considerar que un teléfono funciona de esta forma. Usted es una persona, tiene la información de persona, tiene su usuario con su cuenta de correo y decide a este usuario, a esa cuenta de correo, asignarle contactos. Esos contactos almacenan personas. Pero si usted elimina su cuenta, se elimina esa agenda y se eliminan todos esos contactos. Esto funciona, ¿ok? Funciona para un sistema que funciona o que opera de esa forma. En cambio, en el campus, ustedes están inscritos, ¿ok? En el campus ustedes están inscritos y yo puedo tener varios profesores. Entonces, dentro del sistema pueden haber varios profesores y cada profesor puede tener grupos de trabajo y esos grupos de trabajo van a acceder a estudiantes que están en el sistema. Si el profesor se retira de la clase, se eliminan los grupos con los que él trabajaba, pero las personas no se eliminan. Entonces vean que el diagrama en ambos casos
se parece. La única diferencia es esa. Una es una agregación y la otra va a ser una composición. No pensemos ahorita que para eso tienen ustedes muchísimo, considerando el proyecto, en el usuario. Pensemos única y exclusivamente en esta parte de acá. Vamos a tener un contacto, ¿ok? Cerremos un velo. Vamos a tener un contacto y vamos a tener esa libreta, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahorita es esa clase contacto de ejemplo. Contacto, pues, es algo común y corriente, tiene atributos privados, string y entero. De string ponemos el nombre, de entero ponemos la edad. Sí, yo sé, si esto es una agenda telefónica, lo mínimo que yo debería de tener es número de teléfono, ¿ok? Número de teléfono y lo coloco como un string y no como un dato numérico del tipo doble, porque podemos poner el signo más, el código de área, 4 dígitos, guión 4 dígitos. Podríamos ponerlo de esa forma. Pero como es un ejemplo, no quiero saturar de campos la pantalla. O sea, estamos transmitiendo y de por sí cuesta un poco ver. Pero bien, entonces tenemos nombre y edad, los setters, los getters, tenemos el constructor, public contacto ejemplo, es un constructor que ocupa parámetros, ¿ok? Es un constructor que ocupa parámetros. Luego, aquí tenemos public contacto ejemplo, setEdad99, setNA. Este es un constructor sin parámetros. Automáticamente pone edad 99 y pone como nombre no aplica. Luego tenemos un método public que se llama mostrar, que me va a retornar una cadena, que va a ser el nombre más un espacio y edad. ¿Ok? Y hasta ahí no tenemos ningún problema. Este es el contacto. Vamos a ver la libreta que hace uso de ese contacto. Bien. Primero tenemos que importar la librería ArrayList. Vamos a utilizar esa colección ArrayList. Public class libreta ejemplo. No hay ningún problema con nosotros. Ahora veamos acá. Vamos a tener un atributo privado del tipo colección ArrayList, cuyos elementos van a ser de la clase contacto ejemplo y le vamos a llamar contactos. Y aquí automáticamente preparamos el espacio para tener una estructura de datos dinámica. En el constructor la inicializamos. Contactos va a ser igual el operador new, es decir, creamos un ArrayList ya de manera dinámica, anónimo, y se lo asignamos a contacto. Y aquí ya tenemos libreta de ejemplo. Nuestro getter es bien interesante, porque lo que el getter nos devuelve es un ArrayList. Bien, y tenemos también set contactos que recibe un ArrayList y se lo da a ese contacto. Vamos a tener el método agregar contacto que va a recibir un contacto y vean que utilizamos el método add, como cuando usábamos TDA del ArrayList, para pasarle ese contacto. Y aquí es bien interesante, porque yo podría tener perfectamente public void agregar contacto, ¿ok? Agregar contacto. Y lo que yo podría tener aquí, bien, lo que yo podría tener aquí es recibir un string, nombre y un entero, edad. Porque yo puedo o crear el contacto en el formulario y mandarle a este objeto el mensaje, o puedo pedir un formulario normal, nombre y edad, y mandarle esos campos. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo aquí diría contactos, punto, agregar, new, vamos a crear un new, contacto ejemplo, nombre, edad. Y aquí necesito un segundo para que piensen en lo que está pasando. De la línea 14 a la línea 16.
En la línea 10, yo estoy creando el método agregar contacto, donde recibo un contacto, porque el array list es de contactos, ¿ok? Contacto ejemplo. Entonces, simple y sencillamente, contactos.añadir, porque este array list de acá necesita objetos del tipo contacto ejemplo. Pero yo estoy haciendo exactamente lo mismo acá. La diferencia es que estoy recibiendo los elementos que tiene un objeto de la clase contacto ejemplo. Vean, yo recibo el nombre, recibo la edad y aquí creo una variable dinámica, no tiene nombre, ¿ok? Es un objeto dinámico de la clase contacto ejemplo. Mando a llamar a su constructor. Esto va a ser sustituido por un contacto. Si a usted le cuesta un poco verlo, es como que yo dijera contacto ejemplo temporal, en realidad es un auxiliar, y esto va a ser igual a new contacto ejemplo, tengo el nombre, tengo la edad y luego esto de aquí que sea auxiliar. ¿Ok? Analícelo, analícelo. Piense en esto. Piense en eso que estamos haciendo ahí. El array list en su método añadir, ok, si yo pongo añadir contactos, contactos.a, si yo pongo añadir, lo que me va a obtener o lo que me pide como parámetro es un objeto de la clase contacto ejemplo, ¿ok? Eso es lo que me está pidiendo. Bien, entonces yo necesito que este elemento sea de esta clase. Yo aquí estoy creando un objeto de esa clase y se lo estoy mandando. Y el mundo es maravilloso. Pero aquí estoy creando un objeto anónimo que se lo estoy pasando a auxiliar y ese auxiliar se lo estoy pasando a contactos. Ustedes ya manejan estructuras de datos dinámica. Esto es una lista enlazada. Va a volver a crear un nodo dinámico y le va a pasar a auxiliar. Si le cuesta un poquito verlo, a lo que me estoy refiriendo aquí, ¿ok? A lo que me estoy refiriendo aquí, es que usted viene, ¿ok? Usted viene y primero crea auxiliar. Este auxiliar va a ser igual a un objeto dinámico, ¿ok? Un objeto dinámico. Entonces, este objeto dinámico se lo pasamos a auxiliar. Objetos creados, tenemos el objeto dinámico y tenemos auxiliar. Luego yo digo contactos, punto añadir y le mando ese auxiliar. Lo que estoy haciendo acá, si usted se acuerda de su curso de estructura de datos, es que yo tenía un puntero raíz, que este raíz apuntaba a un nodo y este nodo apuntaba a null. Pues cuando yo le estoy diciendo añadir auxiliar, a lo que ya tenía la lista, se crea un nodo, este nodo de acá, que es un objeto dinámico, utilizando auxiliar. Estoy desperdiciando memoria. En vez de tener este auxiliar, directamente pego este objeto dinámico aquí y ya no estoy usando auxiliar. Porque de todas maneras, lo que almacena contactos no es el auxiliar, no es este objeto dinámico, es este nodo de acá. Entonces, por eficiencia,
yo puedo perfectamente agarrar esto de aquí, pegarlo acá y es programación orientada a objetos. Esto es programación orientada a objetos. Si nosotros logramos entender lo que acaba, este ejemplo que estamos explicando hoy, nos está yendo muy bien en la clase. Si no, tenemos que repasar un poquito más y sobre todo practicar, porque eso significa que aunque entendamos el concepto, tenemos una debilidad en la parte de la aplicación. Ok, luego vamos a tener un método mostrar todos. Y aquí viene un for bien interesante. Este for de acá, nosotros no lo conocemos. Ok, la colección es un objeto iterable. ¿Ok? Es un objeto iterable. ¿A qué me refiero a una iteración? Que yo lo puedo recorrer y tengo un mecanismo para poder visitar cada uno de sus elementos. Entonces, si es un objeto iterable, el for está especializado. Vamos a decir que vamos a tomar un objeto, ¿ok? Un objeto iterable y este objeto iterable va a ser alimentado por mi colección, ¿ok? Si lo quiere ver desde otro punto de vista, este es el objeto fuente de datos. Este es el objeto iterable, ¿ok? Ese es el objeto iterable. El for está diciendo cuando detecta estos dos puntos, objeto iterable, que este objeto de aquí se va a ir comiendo a cada uno de los elementos de este objeto. El for va a hacer que este vaya de uno en uno. ¿Y a dónde los va a ir soltando? En este objeto de acá. ¿Ok? Funciona de esta manera. Fíjense en la animación. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos en este caso, lo que nosotros tenemos en este caso es un for, ¿sí? Es un for y va a ser como yo se los había mencionado. Tenemos un objeto de la clase string y aquí tenemos un objeto iterable que se llama datos. Obviamente, este objeto iterable, sus elementos son de esta clase. Este puede ser un array list de string, ¿ok? Un array list de string y aquí tenemos el string. ¿Qué es lo que va a hacer el for? ¿Ok? Datos, sorry, le di clic donde no era. Datos es una colección fuente. Datos es un objeto iterable que tiene string. Ana, Dulce, Josué, Cecia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El objeto iterable es este conjunto del for. Bien, pues lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a tomar ese valor, ¿ok? En el for, se lo mandamos al for y ese for le pone a dato el primer elemento del objeto iterable. Luego vean qué dato toma el segundo valor. El for me permite avanzar y darle al dato el siguiente valor. Y eso va a seguir hasta que el objeto iterable ya no tenga más datos. El for es como que yo tenga por int i igual a 0, i menor que 4, i más, vamos recorriendo. Se los pongo otra vez para que lo analicen y lo vean.
Listo, ¿ok? Entonces, vamos nosotros acá a ver qué es lo que pasa. Yo tengo aquí un objeto de la clase contacto ejemplo, porque este objeto iterable tiene elementos de esta clase. El for lo que va a hacer es que va a recorrer este objeto iterable y en cada una de las iteraciones va a sacar el elemento y se lo va a pasar a este objeto. Y adentro del for usamos este objeto. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Bien? Ok. Ahora veámoslo en acción. Vamos a ver esto, cómo funciona. Perfecto. Input mismatch exception, un manejo de excepciones, no hay ningún problema. Java util scanner, vamos a tener lectura. En este caso vamos a seguir utilizando la ventana command. Ya mañana comenzamos con interfaces gráficas. Bien. Tenemos public class, ejemplo con libreta. Bien. Public static void main, string args. Vamos a crear una libreta. Ya teníamos la clase libreta ejemplo y mandamos a llamar a su constructor por defecto. Acordémonos que libreta lo que tiene adentro es un array list de contactos. Y luego tenemos las variables nombre y edad. Son variables locales dentro de este método de la clase main, de la clase controladora, perdón, que es el que tiene el método main. ¿Y para qué las voy a usar? Para almacenar de manera temporal lo que estoy leyendo del teclado. Me parece bien. Booleano, entrada válida igual a false. Scanner va a ser un objeto, ¿ok? Leer, objeto de la clase scanner, inicializado para poder leer desde la terminal. Vamos a leer 3 personas y luego a mostrarlas. Hacemos un for desde int igual a 0 y hasta 2, va a llegar hasta 2 y más. Pedimos que ingrese el nombre. Nombre va a ser igual a leer next line, ¿ok? Bueno, mientras entrada válida, acuérdense que esto es false, lo niego, hacemos un true, pues comenzamos con la excepción. System.out ingrese la edad. Edad es igual a leer next int. Si por algún motivo la persona no está ingresando un número, pues entonces esto no se va a ejecutar y regreso otra vez hasta acá. ¿Ok? Si la persona sí ingresa un número, esto no me dispara la excepción. Ahora yo voy a ver si la edad es mayor que 0, ¿ok? Tiene que ser una edad positiva. Entonces, edad debe ser mayor que 0. Si no, entrada válida se convierte en true. Y luego leemos un next line para quitar del buffer ese enter que nosotros le dimos. Que acuérdense que en Java ustedes encontraban este problema haciendo la guía de ejercicios, que si usted leía una cadena, no había ningún problema. Luego leía un número, no había ningún problema. Luego leía una cadena y se consumía. Y decía, hey, no puedo leer la siguiente cadena. Claro, es que el buffer en la terminal, cuando usted le dice ingrese un número y digamos usted pone 78 y luego viene acá y le da enter, el next in va a consumir 78, pero esto quedó en el buffer. Entonces, este next line consume esto de acá para que podamos seguir usando el programa sin ningún problema. Eso ustedes lo vieron resolviendo la guía, ¿ok? Por fortuna en interfaces gráficas eso se acaba. Luego, pues tenemos el catch. Si esta línea me disparó la excepción, solo le voy a decir, por favor, o sea, edad debe ser un número. Y hago exactamente lo mismo. Consumo el enter que me quedó de este entero de acá. Si esto estuvo bien, bueno, libreta, agregar contactos, creo un contacto y le paso el nombre y la edad. Y eso ya lo expliqué allá. Ahora entrada válida va a ser false. Cuando entrada válida sea false, este while va a seguir siendo true, ¿ok? Este while va a seguir siendo true y voy a poder volver a entrar en el sitio. Este while solo va a ser false cuando haya un error. Lo hago las 3 veces y ahora los mando a mostrar a todos. Y no sé qué más esperaríamos ver aquí. Corramos esto. La fuente sí espero que esté lo suficientemente grande para que la puedan ver sin problemas. No me acuerdo cómo la dejé.
Voy a levantar esto un poquito para acá. Vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, comenzamos el for y pedimos ingrese un nombre. En el nombre, pues, es una cadena. No tenemos problema. La lee con todo y el enter. Ingrese una edad. La letra E. Debe ser un número. Ay, va pues. Ashley tiene 56 años. Bien. Vean que este ya consumió el enter. Entonces puedo seguir ingresando el nombre. Ponemos aquí Jared, ok, vamos a poner Jared y vamos a decir que Jared tiene 23 y vamos a colocar ahora Leonel y vamos a decir que Leonel tiene 45. Y luego viene la parte de libreta, mostrar todos, que va a agarrar un objeto iterable y mediante un for especializado va a procesar el string. El método string, que si ustedes se acuerdan, lo que hacía ese método string de aquí y de acá, ¿ok? Mostrar todo, simple y sencillamente mandaba contactos mostrar. Y contactos mostrar era esa cadena la que me daba. Get nombre, espacio, get edad. Ustedes tienen todos los códigos fuente, tienen todos los códigos fuente, claro que sí. Si lo necesitan repasar, si lo necesitan ver, ahí está. O sea, eso no debería sorprendernos. Lo interesante sería que en lugar de ver el archivo fuente, usted intentara replicar este ejercicio. Acuérdese el problema que yo les mencioné que acontecía con las clases como matemática y física, que muchas veces ustedes para hacer algo ven cómo lo hizo la persona o cómo hizo el ejercicio anterior, entonces su cerebro no termina de desarrollar las estructuras mentales y las conexiones para poder deducir. Aquí lo que usted tiene que aprender es cuál es la teoría, cómo lo llevo a la práctica, no ver cómo otra persona aplicó la teoría. Eso le va a permitir a usted hacerse con este conocimiento, manejarlo y replicarlo. Sí recomiendo que usted lo haga, así que por favor apague ese autocompletar de código Windsurf, si lo está utilizando de Codium, o si está utilizando ChatGPT, o está utilizando Cloud, embebido dentro de su IDE, que usted solo pone el nombre del método y ya le tira todo el código fuente del contenido. Mientras usted todavía está aprendiendo, hágalo a pie. Una vez que usted ya sepa, solo aplique control de calidad. Entonces, eso es lo que tenía que mencionar sobre colecciones. Como les digo, quedan temas pendientes que no vamos a tratar. Ustedes tienen en los recursos manejo de archivos, tienen el video completo de cómo se hace manejo de archivos y también tienen el video sobre hilos y demonios. Esos videos ustedes los tienen en los recursos en el repaso del curso, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a manejar archivos, nosotros vamos a manejar bases de datos. En el ejemplo, yo sí pongo un ejemplo en donde estoy almacenando en archivos y a la par un ejemplo donde almaceno con bases de datos, pero no me voy a detener a explicar cómo funcionan los métodos de la clase. Tengo una clase para trabajar con ficheros, solo utilizo sus métodos. Y en la parte de hilos y demonios, es bonito que usted vea el video y lo pruebe en su máquina, porque obviamente cada corrida es completamente diferente. Dependiendo de la carga del sistema operativo y el procesador, va creando hilos. Demonio es un proceso en segundo plano. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más? En nuestra libreta de contactos se implementó try catch para validar la entrada. Un ejemplo práctico también puede ser solicitar año de nacimiento. Si nosotros cambiamos edad por año de nacimiento, ¿ok? Por año de nacimiento, hay algo bien interesante. Tenemos el atributo edad y tenemos el atributo año de nacimiento, pero edad puede ser un campo calculado. Es decir, yo no voy a tener un set edad. Puedo tener un get edad, pero no voy a tener un setter de la edad. Siempre que yo mande a llamar get edad, se actualiza el cálculo de la edad y me lo manda.
Si yo puedo calcularlo con el año de nacimiento, necesito tener un atributo de edad. Ahora, pueden también crear un consultor, pedirle que actúe como desarrollador de Java y que reescriba ese código de la libreta para que vean ustedes las consideraciones que tiene, si valida las entradas, porque lo más probable es que lo que vaya a hacer es, ok, está bien, está validando la edad, pero nombre tiene que ser algo que solamente tenga caracteres. Entonces vamos a crear una función para saber si lo que está creando es un nombre de persona real, es decir, no incluya números. Entonces ahí las opciones se van haciendo cada vez mayores. El objetivo principal es optimizar la gestión de memoria y hacer mucho más flexible nuestra aplicación. A partir de ahora, nosotros deberíamos procurar que en lugar de utilizar estructuras de datos lineales, utilicemos arrays. En lugar de utilizar matrices, podríamos utilizar diccionarios o podríamos utilizar tablas hash, que son otro tipo de colecciones que no vemos porque se exceden de los objetivos y del alcance del curso. Pero esta parte es bien interesante porque nosotros nos acostumbramos mucho luego a utilizar listas enlazadas utilizando un array como lista, un array list, ¿bien? Pero hay ocasiones en las que un solo arreglo basta. Hay ocasiones en las que un enum basta. Y esa es una decisión corporativa, gerencial, que usted, como licenciada, como licenciado en informática, va a tener que tomar. Espero haberme dado a entender, que hayan disfrutado la clase. Agradezco muchísimo su atención. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Nosotros nos vemos mañana con interfaces gráficas de usuario.